El Eternauta no es simplemente una historieta. Es una de las obras narrativas más potentes y significativas de la literatura gráfica del siglo XX. Concebida por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, fue publicada entre 1957 y 59 como folletín semanal en la revista Hora Cero, y desde sus primeras entregas logró algo inédito: una historia de ciencia ficción ambientada en la Argentina de los 50s, que mezcla lo fantástico con lo cotidiano y la épica con un profundo humanismo. La premisa inicial es tan simple como poderosa. Una nevada mortal comienza a caer sobre Buenos Aires, aislando a un pequeño grupo de supervivientes que deben adaptarse, comprender lo que ocurre y finalmente enfrentarse a una invasión alienígena. Pero el corazón de la historia no es la catástrofe, sino cómo la viven los personajes encabezados por Juan Salvo, un hombre común transformado por la adversidad. Y la ciencia ficción funciona aquí como una excusa para explorar temas más profundos, como la solidaridad, la lucha colectiva y la dignidad en medio del horror. Y como señala Juan Sasturain, el Eternauta se cuenta desde la orilla, desde la derrota, y por eso mismo se eleva hasta alcanzar lo épico. La estructura del relato, una historia dentro de otra, narrada por un guionista que escucha a un visitante venido del futuro, le otorga al conjunto una dimensión inquietante y profética. Y el testimonio que recibe no es solo una advertencia, sino un legado que lo obliga a actuar. El protagonista se convierte así en portador de una experiencia extrema que debe ser contada, y el narrador en receptor de una verdad que lo transforma. A lo largo de los años, el Eternauta ha sido leído como aventura, alegoría, denuncia y presagio. Pero lo cierto es que más allá de sus interpretaciones, la obra sigue atrapando por su potencia narrativa y emocional. Fue escrita sin pretensión de trascendencia, improvisada semana a semana, pero con una convicción interna tan fuerte que lo que transmite es una sensación de verdad profunda. Es una obra sobre el heroísmo y sobre lo que pasa cuando la historia llama a la puerta y alguien, aunque tenga mucho miedo, le abre. Estos días, el Eternauta ha vuelto al centro del debate con la reciente adaptación producida por Netflix, y los desvergonzados llamados a no politizarla no podrían ser más ridículos, ya que resulta imposible vaciar de sentido político una historia escrita por un guionista que enfrentó y fue asesinado junto con sus 4 hijas por la dictadura militar argentina, y que nos legó una historia definida por la resistencia colectiva, la lucha contra la opresión y la convicción de que la aventura, como decía el propio Oesterheld, es una experiencia ética. Lo primero, Imanol, sería señalar que es un acto de justicia y además muy revelador para la cultura argentina, para que se mire en ese espejo, porque hemos sostenido muchos a lo largo de los años que ese relato que surgió en los bordes, digamos, de la cultura reconocida, porque cuando se publicó en revistas de historietas, que era algo, estamos hablando de los años 50, 57 al 59, cuando se publicó originalmente en una revista semanal de historietas de Continuará, de 5 paginitas, era tanto un mensaje como por sus autores, por el soporte donde se publicaba y por el género mismo, absolutamente invisible para el concepto de cultura de la época. No aparecía en la foto de la época. Ni los autores, ni el género, ni el medio. Era alguien que no era un relato que se publicara en un libro, ni iba para una biblioteca, ni nadie lo reconocía como literatura. Sin embargo, ese relato es el relato más poderoso que ha generado la cultura argentina en la mitad del siglo XX, en todos los soportes. Ese texto, que es un texto marginal, se convirtió a través de las sucesivas lecturas generacionales, etcétera, en un clásico. ¿Y qué es un clásico? Bien lo sabemos. Un texto que tiene pluralidad de significados que se van acumulando como capas sucesivas, no contradictorias, de sentido. Genera sentido, todo el tiempo genera sentido. Me gustaría saber
cómo fue tu primera lectura del Eternauta y cómo ha evolucionado, ¿no? O sea, yo sé que lo leíste pues muy niño, ¿no? Lo habrás leído de 15 años en el 59. De los 12 a los 15, de los 12 a los 14. O sea, eras el lector ideal de Oesterheld, el que él imaginaba. Era el lector normal de la revista de historieta. Es decir, los jóvenes, además al Horacero Semanal, a la revista Horacero Semanal donde se publicaba, le pusieron a partir de los primeros números una advertencia que decía historietas para mayores de 14 años. Y no por el Eternauta, sino por las historietas, una historieta de guerra que le hacía con el Tano Pratt, con Hugo. Ernie Pike, ¿no? Ernie Pike. Ernie Pike fue una novedad excepcional. Y era el verdadero motor de la revista, Ernie Pike. El Eternauta iba atrás, pero el Ernie Pike era ¿Por qué? Porque eran historietas de guerra tremendas. Era todo lo contrario de las hazañas bélicas o del triunfalismo yanqui, etc. A veces los japoneses no eran necesariamente malos, los alemanes tampoco, no siempre ganaba el muchacho. Cuando se morían los buenos porque eran solidarios. Es decir, la guerra no tenía ningún sentido. La guerra era una peste. Pero dentro de ese contexto horrible, había posibilidades para la humanidad. El hombre tenía que encontrar qué carajo hacer en esa situación absoluta. Bueno, es como el Faulkner de una fábula que es de esa época, ¿no? Que en el horror de la guerra, ¿qué hacer? Bueno, Oesterheld rescataba eso. Bueno, el Eternauta lo leímos a esa edad, en ese momento, y esas historietas nos marcaron para siempre. Después hicimos literatura de género nosotros, la mayoría de nosotros. Hicimos literatura de género a partir de esa experiencia de lectura ahí, y luego con el descubrimiento de la novela negra, pero veníamos ya cargados de ese tipo de aventura. La aventura como una aventura existencial, no como una peripecia pelotuda, ¿no? Esa es la idea, y de ahí venimos, y eso nos marcó para siempre, ¿no? Y que contaba, claro. Y bueno, contaba cosas esenciales, ¿no? Contaba cosas esenciales. Contaba a los hombres juntos, solidariamente, peleando por ante una emergencia. ¿Qué hombres eran esos? Hombres comunes, a los cuales el enfrentarse con la realidad los revelaba en sus posibilidades personales y revelaba la existencia de los otros alrededor. En este caso, un género absolutamente, ¿cómo podemos decir?, muy difundido en aquellos años 50, que eran las películas, sobre todo las películas, ¿no? Las películas de ciencia ficción paranoicas norteamericanas de los años 50. El enigma del otro mundo, etc. Cuando la imagen más fuerte era siempre un plato volador en un pueblo del medio oeste, ¿no? Los tanques alrededor y el invasor que aparecía, ¿no? La paranoia además se leía como el peligro externo, ¿no? Como había sido en los 30 el peligro amarillo, ahora era el peligro rojo, ¿no? Claro. Metaforizado a través bueno, con ese género bastante bastardeado, que tiene obras maestras y tiene mucha basura, también de la ciencia, claro. Oesterheld hizo una obra maestra. A partir de el tema de la invasión, que es el segundo tema del Eternauta. El primer tema es la situación Robinson. Es decir, el grupo humano, no la persona, sino el grupo humano aislado. No aislado por el mar, sino aislado por la muerte que genera una nevada mortal. Que no se sabe su origen. No se sabe su origen. Puede ser al principio, puede ser un fenómeno, digamos, atmosférico. Puede ser un desenlace, el desenlace, ¿cómo podemos decir?, no deseado de una explosión atómica, ¿no? Que la nube radiactiva cayó. Pero recién en una tercera instancia aparece la evidencia de que ese fenómeno de muerte, esa muerte causada a toda la sociedad, es producto de una invasión. Hay un enemigo, el mal, aunque no tiene nombre y nunca se sabe, son ellos, ese enemigo ataca a toda la sociedad. ¿Y qué actitudes tienen? Primero la retracción, salvar lo que tenemos, y luego va a venir de afuera, aquellos te golpean la puerta y te dicen, no, esto no es un fenómeno, ¿eh? No, hay un enemigo. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros nos juntamos para pelear, ¿ustedes van a venir a pelear con nosotros? Y ahí empieza otra historia, que es la solidaridad
el héroe colectivo, todos peleando juntos, ¿no es cierto? Toda esa sociedad que estaba segmentada, los sobrevivientes pelean juntos. Esa metáfora ha atravesado toda la historia argentina, se ha reflejado en la política. Es decir, por eso ese texto, que es un texto imaginario, se convierte en profecía. De algún modo eso que iba a pasar, pasó. ¿No? ¿Has visto la serie, Juan? Sí, la he visto, es muy buena, muy linda. Sí, le hace justicia, tú que conoces muy bien el cómic, que lo conoces. Le he hecho justicia en cuanto a excelencia. Está muy bien hecha, pero muy bien hecha. Después, en cuanto a los contenidos, en cuanto a la lectura, ahí hay mucho para conversar y para discutir, incluso. Claro. Sí, bueno, pero finalmente... Nunca hemos considerado que la obra literaria debe ser, la adaptación es un valor la fidelidad. No. El deber de una adaptación es ser una buena obra de arte. Y esta es una muy buena obra. Ahora, ¿en qué medida es en cuanto a los contenidos, en cuanto a los personajes, en cuanto a los valores, es fiel o repite o acompaña los valores? Esas son discusiones muy interesantes en este momento, pero muy interesantes, ¿no? Pero como objeto es realmente notable, es muy bueno. Y habla muy bien de la capacidad de producción que tienen nuestros países, ¿no? Tenemos muchos buenos actores, tenemos muchos buenos guionistas, tenemos todos los medios. Bueno, necesitamos a Netflix ahora. ¿Qué significa en este momento en la Argentina de Milei, que es negacionista de las desapariciones y los asesinatos de la dictadura cívico-militar? ¿Qué significa que el Eternauta adquiera la dimensión que está adquiriendo y que su autor, desaparecido primero y asesinado después, de hecho es muy tierno ver cómo habla su nieto? Su nieto lo va a visitar. Yo, Martín, cuando tiene 4 años, ¿no? Sí, 5 años, yo lo conocí a Martín de la mano de su abuela. Yo no lo conocía a Héctor, a Oester, que no lo conocí. Escribí un artículo, perdón que hablo de mí, pero tiene que ver con esto, perdón. Sí, claro, por eso eres invitado. Escribí un artículo sobre el Eternauta en Clarín, cuando se habían cumplido 20 años, en el 77. 77, plena dictadura. Escribí un artículo sobre el Eternauta, y al final yo decía, de boludo nomás, de informado, que no sabe, que Héctor suponíamos, que era lo que creíamos, que había conseguido salir del país, porque bueno, estaba trabajando en Europa. Lo que hizo Solano López, consiguió viajar al exterior a cambio de recuperar a su hijo, que estaba preso y se tuvo que ir con él. Bueno, suponíamos o queríamos creer, porque era más fácil, que Héctor estaba afuera. Escribo eso, se publica, y una noche en Clarín suena el teléfono, atienden, me dice, para vos, hablo, levanto el tubo y dice, ¿usted sabe dónde está mi marido? Oh. Esa sensación. No, ¿y por qué escribió lo que escribió? Y yo creía que era Elsa o Esther, la que yo no conocía. No sabía ni la historia de las hijas. No sabía que perdieron 4 hijas asesinadas. No sabía nada. Entonces Elsa quedé en hablar con ella. ¿Y por qué escribió eso? Y me dijeron, pero usted no sabe lo que pasó. Y eso que yo era un muchacho comprometido, era un muchacho que escribía, cosas por el estilo, bueno. Entonces fui a hablar con Elsa, y en una noche me contó todo el horror, toda la historia de la familia, que todavía en ese momento había esperanzas de recuperar a alguna de las chicas. No estaban todas, no tenía la evidencia. Y estaba con ella, ¿quién estaba? Martincito, que tenía 4 años. Se lo habían llevado a los milicos a la casa. Se lo traje, había estado con el abuelo, 4 años tenía, chiquitito, claro. En fin, bueno, ahora, ¿cómo no va a tener resonancias hoy esto? ¿Cómo no va a tener resonancias ante el negacionismo oficial, ante las canalladas? Tiempo de canalla, dijo la Gemma, ¿esto cómo le ponemos? Bueno, yo escribí y dije, bueno, estamos en el tiempo de los sinvergüenza. Sí. Estamos bajo el gobierno de los sinvergüenza. Escuchándote hablar de Héctor Germán Oesterheld, de cómo su vida es un aventurero, ¿no? Dices, escribía novelas de aventuras como Stevenson, como Conrad, como Kipling, pero en realidad
inventó, esto es lo que te estoy escuchando decir, inventó una coherencia que va más allá de narrar, sino su propia vida la llevó a esas últimas consecuencias. Claro, por eso decimos que fue un aventurador. Inventamos esa palabra para ejemplificar a alguien que convierte la experiencia de escribir, digamos, escribir es proyectar los propios sueños, la propia fantasía, es aventurar. Escribir es aventurar. Bueno, un aventurador es aquel que vive, pone su vida a la altura de aquello que ha imaginado. Vivir a la altura de aquello que se cree, vivir a la altura de aquello que se... Bueno, sus personajes se encuentran en situaciones críticas y tienen que tomar decisiones. Los héroes de Oesterheld no son anteriores a la situación. No es un rubio que ya sabe que es el héroe cuando aparece, ¿no? Ni que se va a quedar con la chica. No. Es un hombre cualquiera. ¿Se va a convertir en héroe? Tal vez en tanto y en cuanto las circunstancias, y no quiere decir que va a ganar, se va a convertir en héroe, que es la batalla contra la batalla interior, poder pelear contra uno mismo, se va a convertir en héroe en tanto y en cuanto esté a la altura de los desafíos que la vida le presente. Lo que quiero que quede en esta charla, para los que la vean, la voy a editar, la voy a vestir, pero me parece que ese momento del que estamos hablando, la fundación de Hora Cero, la generación de Oesterheld como argumentista y todos esos maravillosos dibujantes con los que tú acabaste trabajando con Brecha, pero ahí está, ya hablamos de Hugo Pratt, está Solano, está Arturo del Castillo, está Rume, espectacular, ¿no? Que sigue teniendo reverberaciones en este medio que cada vez se hace más adulto, que cada vez gana más seguidores y más... pero ese momento de Argentina me parece extraordinario, ¿no? Porque además es un momento de la industria cultural, eso no hay que olvidarlo. Claro. ¿Por qué existe Héctor? ¿Y por qué existe Walsh? Porque son trabajadores de la cultura, trabajan en la industria editorial. Sí, en el sentido de Gramsci, ¿no? La cultura popular. Ni hablar, exactamente. La industria editorial en Argentina de los 40 y los 50 es extraordinaria. Y la industria cultural, digamos, por lo que es la producción cinematográfica. Después hablamos de los contenidos, ¿no? Pero como industria. Si vos tenés 20 o 30 revistas semanales de historieta en el kiosco hechas en la Argentina, la puta, va a haber mucha basura, como siempre. Pero ahí, en esa mecánica, aparecen los autores. Porque hay un público real. Hay un público que alimenta, está el circuito virtuoso de la creación. Si hay muchas películas, bueno, va a haber mucha gente que trabaje, se va a aprender los oficios, va a haber muchos técnicos, y bueno, y así crecen las industrias. Está ensamblado. Ahora, si luego se destruye todo eso para importar, y bueno, cagamos, ¿no viste? Te convertís en espectador de lo que otros producen. Entonces, ese momento no es casual, es bueno para la música popular, es bueno para el cine, es bueno para la historieta, en el sentido de que se produce mucho y entre todo eso hay obras maestras. Hugo viene de Europa, vienen a trabajar contratados a la Argentina, porque trabajaban mucho mejor y cobraban mucho más acá que en la Italia de posguerra. Trabajaban muy bien, podían trabajar desde allá para acá, pero algunos se vinieron directamente a laburar acá. Esa era la industria. Existía, había. Esos países existieron. Todos los intelectuales que se fueron a México después de la guerra civil trabajaban en México. Había lugares donde trabajar, había una industria cultural. Pero esas realidades, por lo menos en la Argentina, paulatinamente se fue deteriorando, ¿no es cierto? Pero bueno, aquellos años fueron años muy poderosos y tuvimos la suerte, algunos niños de entonces, de vivir ese mundo. Cuando nos tocó entonces en los 70, en los 60 y en los 70, ir adquiriendo primero a través de la universidad y luego a través del protagonismo en los medios, bueno, ese bagaje vino con nosotros. Carlitos Trillo vino con ese bagaje. Enrique Brescia como dibujante, sí, Muñoz y Zampayo vienen con eso. ¿Con qué? El Negro Fontana Rosa viene con eso. Somos todos lectores de ese mundo. Esa generación nuestra en los medios de comunicación trae todo ese bagaje. No es casual. No es como, nada es casual, pero bueno, eso tampoco. Sí.
¿Cómo compararías a Juan Salvo como protagonista y a Corto Maltés de Hugo Pratt, que son aventureros, como los defines? Nada que ver, absolutamente nada que ver. Hugo tiene otra extraordinaria, creativa y maravillosa cabeza. Un carajo que ver, nada que ver. Hugo y Héctor, además, personalmente, tenían personalidades muy disímiles. Se querían mucho. Hugo quería muchísimo a la familia de Héctor, conocía a las nenas de chiquitas, me contaba Elsa que Hugo era muy jodón, la pasaba muy bien con ella, tenía un temperamento muy distinto, ideológicamente también. Hugo tiene otro bocho, ¿no? Otra cabeza, y el Corto es un personaje con otra carnadura, tiene una mirada más irónica al respecto, una mirada no menos profunda, al contrario, ¿no? Lo de Hugo es excepcional, ¿no? Pero como personaje es absolutamente distinto. Hubo en algunos reportajes, hemos hablado de estos temas en su momento, cuando lo conocí en el 79. Cuando lo conocí hablábamos de su relación con Oesterheld. Cuando Héctor escribía ciertas cosas, Hugo decía, no, nada. Hugo no le creía, digamos, ¿no? ¿Cómo un alemán de esto se va a preocupar por una muñequita? No, eran todos nazis, ¿no? Es muy lindo eso de ver, ¿no? Y el sargento aquí siempre preocupado, no, vamos. Tenían una visión saludablemente distinta, y los dos generaron obras maestras absolutas, ¿no? Es que es curioso que Corto Maltés, siendo en algunos tramos de las historias que narró y dibujó Pratt, es casi un asesino, o sea, mató a cientos de personas, a veces hasta en tramos mercenarios, y es un símbolo de la izquierda de esos años. Y Juan Salvo es un héroe latinoamericanista, como bien explicas, que se va descubriendo en la acción como héroe solidario, colectivo. Y a mí me llama la atención que Corto Maltés haya tenido más éxito de público en la izquierda de los 60s que un Juan Salvo. A mí me gusta más Juan Salvo que Corto Maltés, por eso te lo pregunto, ¿no? Porque pero es que Juan Salvo es muy latinoamericano y el Corto Maltés es muy europeo. A mí me parece que eso tiene que ver mucho. La visión el cinismo del europeo, me parece que tiene que ver. Juan Salvo es latinoamericano, pues es totalmente latinoamericano. Sí, además que, ¿cómo podemos decir? O sea, Quique Ferrari anda con una remera del Corto Maltés, y yo le preguntaba a todos los argentinos por qué les gusta tanto Corto Maltés, y me dan respuestas que a mí nunca me satisfacen, ¿no? A mí me parece un héroe muy complicado, Corto Maltés. Juan Salvo me parece un héroe éticamente defendible, coherente. Corto Maltés es muy complicado, ¿no? Bueno, es otra mirada, ¿no? Hugo no deja de ser un europeo, ¿no es cierto? Hugo no deja de ser un europeo, claro. Y el Corto es un turista aventurero que atraviesa la totalidad de la historia universal, desde la guerra ruso-japonesa hasta perderse en la guerra civil española. Pues yo le pregunté, ¿y Hugo se murió en la guerra civil? Se perdió. Es como Birse, que se perdió en la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, esos 30 años son la mirada de Hugo respecto de los despropósitos de la guerra, ¿no? Su paso por la guerra civil, su paso por la Primera Guerra Mundial en las trincheras, ¿no es cierto? O su visión no solo a través del Corto, sino para eso tiene otros personajes para la cosa revolucionaria. Lo tiene a Kush, por ejemplo. No va a ser en Los Escorpiones del Desierto o en los episodios africanos de Abisinio, del Corto. El vocero de la revolución no puede ser él, no puede ser el Corto, pero sí es Kush. Y Hugo está diseminado en todos esos personajes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Incluso en el enfrentamiento en Irlanda, por ejemplo, en la balada para whisky y nitroglicerina, ¿no es cierto? Que es muy borgiano, etcétera, etcétera, etcétera. Él mira de costado el enfrentamiento, no es necesariamente el vocero. Es un revelador, funciona como un revelador de circunstancias. Es un paseante inteligente, y comprometido en lo personal, no en las grandes causas, pero sí con las personas. El Corto se relaciona con personas, no con causas. Se cagan las causas, no cree en los redentores. Fíjate cómo aparece en la balada del Mar Salado. Aparece abandonado en el mar por sus propios
por algo lo tiraron al agua. Un pirata, era un pirata. ¿Eh? Por algo, y bueno, eso es un individualista. Es muy lindo, es un personaje maravilloso, extraordinariamente reactivo. En Europa ya está el desencanto ahí, o sea, el periodo de entreguerras, por ejemplo, es el periodo del gran desencanto, claro. O sea, todo ha sido al carajo, ¿no? Ya no hay esperanza, pues, ¿no? Exactamente, pero bueno. El existencialismo, que es muy individualista, el existencialismo no cree en las causas. Bueno, claro, depende de cada uno. Hemos asistido de muchachos a las polémicas entre Camus y Sartre, ¿no? Hemos asistido a esas cosas, claro que sí, a todo eso hemos asistido.